Bueno, pues hoy entramos en el capítulo 2, versículo 14 al 26. Yo os prometo que he buscado todas las formas de cómo poder resumir estos versículos, pero no. Y ahora os voy a explicar por qué. Versículo 14 del capítulo 2 de Santiago. Santiago 2, a partir del versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Bien, simplemente decirme algo, ¿no? Deciros algo, que cuando dice la fe, ahí no se está refiriendo a la fe en general, sino a esa clase de fe. Una fe sin obras, esa fe no te puede salvar, ¿vale? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y saciaos y calentaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Bien, el bosquejo que vamos a intentar seguir es este, de estos versículos. Primero Santiago habla de una fe sin obras y luego Santiago habla de una fe con obras. Así que no es tan difícil de seguir hoy, ¿no? Primero fe sin obras y luego fe con obras. Pero tenemos que aclarar varias cosas sobre este pasaje, muchas cosas. Bien, primero, posiblemente este es el pasaje más difícil de toda la epístola de Santiago. Que acabamos de tratar ahora es el más difícil y el que más controversia ha tenido a lo largo de la historia. Este pasaje, estos versículos son los que más difíciles posiblemente de interpretar en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. ¿Por qué? Bueno, el problema que hay detrás de este pasaje es que muchos cristianos podemos hacer una polarización entre la fe y las obras. O sea, un poco como distinguir, ¿no? Una cosa es la fe y otra cosa es las obras. O una cosa son las obras y otra cosa es la fe. Eso es polarización, ¿no? Polarizar es llevar a extremo las cosas. Bien, y Santiago nos va a decir que no podemos polarizar, sino que las dos cosas, la fe y las obras deben ir juntas. Así que Santiago lo que nos va a decir es que la fe genuina es inseparable de las obras, ¿no? Lo que pasa es que nosotros cuando escuchamos obras, ¿no? Pensamos en salvación por obras, pensamos en la Iglesia Católica, pensamos, no sé, en el purgatorio, en una misa para final no sé qué, pensamos en obras en ese sentido, ¿no? Claro, en ese sentido la Biblia, lo vamos a ver, no aprueba las obras para la salvación, la Biblia no aprueba las obras, pero la Biblia habla mucho de las obras, ¿no? de la forma de vivir bien. Santiago no dice que uno se salva por las obras, eso hay que entenderlo, ¿vale? Porque eso es lo que algunos entendieron cuando leían este capítulo de Santiago. Entendía que Santiago, a diferencia de Pablo, estaba defendiendo la salvación por medio de las obras. Y entonces rechazaron esta carta. Santiago no trata el tema de la salvación en sí mismo. O sea, cuando Santiago habla de las obras, no está tratando el tema de la salvación, más bien está tratando la ética que debe de caracterizar al que ya es salvo.
sea, Santiago no dice las obras en cuanto a que nos pueden salvar o no, lo que está hablando es de la ética que debe caracterizar al que es salvo. O sea, si yo digo que soy cristiano, ¿no?, pues mi vida se tiene que reflejar a través de obras. Vamos a ver qué son, qué cantidad, en fin, esto lo vamos a intentar explicar, porque también ahí podemos llegar a confundirnos. Santiago no habla de información, sino de transformación. Mirad lo que Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 7, 16 al 20, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y ahora, bueno, está hablando de los falsos profetas, ¿no? Cuando dice por sus frutos los conoceréis, no está hablando de los cristianos en general, Jesús, sino de los falsos profetas, está hablando ahí. Pero bien, lo que quiero tomar yo es la ilustración que Jesús da. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La respuesta es no. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da frutos es cortado y echado en fuego, etc. Bien, Jesús lo que está poniendo, aunque sea con los falsos profetas, pero nos vale, es la ilustración de un árbol. Un árbol da frutos de acuerdo a su naturaleza. No puede dar, un naranjo no puede dar peras. No, o sea, da lo que tiene en su naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Si eso lo aplicamos a nosotros como cristianos, nosotros tenemos que dar frutos de cristianos, digamos, ¿no? Bien, la cantidad de frutos ya, Jesús ya también lo dijo, ¿no?, que no todo el mundo damos los mismos frutos. No todos los árboles que representamos nosotros como cristianos, no siempre o a lo mejor no todos somos árboles frondosos y que damos un montón de fruto, a 100 por 1, ¿no? A veces damos a 50, 40, 30, eso ocurre, ¿no? Pero bueno, pero ahí estamos, ¿no? Damos fruto, pero a veces no el que deberíamos, claro, por supuesto, ¿no? ¿Entendéis, no? La ilustración de Jesús es otra, no es que si yo doy un mal fruto ahora ya no soy cristiano, no, o sea, al final hasta en el campo salen malas hierbas. Bien, la justificación por la fe, que es lo que se trata, lo que había en controversia con este capítulo, y la doctrina de Pablo es una de las doctrinas capitales, o sea, la reforma protestante, y de donde venimos nuestras iglesias, surge sobre todo por esto, por la justificación por la fe. Cuando Lutero, luego el Papa creo que era León X, creo, ¿no?, el que estaba cuando al principio de Lutero, era el Papa de turno, Lutero clava las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, y el Papa dice que eso lo ha escrito un monje borracho y que ya se va a olvidar mañana de lo que escribió. Pues no se olvidó, incluso Lutero ni siquiera pensaba que esto iba a ocurrir, ¿no?, lo que ocurrió en la Reforma. Y a partir de ahí lo que se empieza a hablar en la Reforma es de la justificación por la fe. La Iglesia Católica, que era la iglesia dominante en el mundo, hablaban de la justificación por medio de las obras. O sea, tú tenías que realizar una cantidad de obras en tu vida para salvarte. Si las buenas pesaban más que las malas, te ibas al cielo. Si al revés, al infierno, ¿no? Y se había un sistema de pagos y de indulgencias, todo eso lo sabéis, ¿no? Y Lutero es el primero que empieza a decir, enseñando el libro de Romanos, que la justificación es por la fe, no es por medio de las obras. Y ahí empieza esa batalla que hubo, que al final explotó en toda Europa y en todo el mundo, como la Reforma protestante que la conocemos, ¿no? Así que la Reforma luchó para alzar, para levantar esta doctrina. Y claro, Lutero y todos los reformadores, todo lo que podía oler a obras, a Iglesia Católica, todo eso, pues lo rechazaban de frente, porque esa era la batalla en ese momento. Pero al igual que en el primer siglo, algunos lo han usado mal, o podemos usar mal, este tema de la justificación por la fe. ¿En qué sentido? Posiblemente lo que pasaba a los que escribe Santiago. Una cosa es que mis obras no puedan contribuir a mi salvación. Eso es una cosa. Mis obras no pueden contribuir a mi salvación. ¿Estamos en eso? Bien, pero otra muy distinta es que mis obras no tengan ningún papel que jugar una vez que ya soy salvo, ¿no? O sea,
Mis obras no cuentan para salvación, pero eso no quiere decir que cuando yo me convierto, yo tengo que empezar a dar buenos frutos. Y la vida es una lucha de dar buenos frutos. Y a veces soy capaz de dar buenos frutos, y a veces frutos regulares, y a veces malos. Y a veces doy cantidad de frutos buenos, y a veces no. O sea, la vida es una lucha, igual que un árbol. Un árbol, por muy hermoso que tú lo veas un año, yo no sé si, supongo que sabéis esto, ¿no? A lo mejor tú ves un árbol un año que da unos frutos impresionantes y está que no te da tiempo a recoger, y al año siguiente no da nada, ¿no? O sea, aún la naturaleza tiene sus procesos, ¿no? Bien, así que de esto estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de que las obras no pueden contribuir en mi salvación, pero desde que yo me convierto, pues tengo que luchar toda mi vida para dar frutos, ¿no? Bien. Santiago expresa su preocupación que tenía por la indiferencia e indolencia que él veía en personas que profesaban ser cristianas, pero no vivían vidas piadosas. Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo que acerca de personas, y es curioso, ¿no? Porque él dijo que eran personas que hablaban de la piedad, pero negaban la eficacia de ella. Y Pablo dice a los tales, evita. O sea, eran personas que sí, que decían que, o sea, entiendo lo que, imagínate que para que Pablo diga eso, cómo tenía que ser esa vida, ¿no? Para que Pablo diga, estas personas niegan con sus hechos la piedad, ¿no? O sea, la piedad, que es, lo explicamos en las disciplinas espirituales, es ser como Cristo. Y lo que dice Pablo es, estas personas, Timoteo, sí están diciendo eso, pero con su vida niegan que han conocido a Cristo, ¿no? A ver, eso no lo podíamos decir de cualquiera, ¿no? No podíamos decir eso de cualquier cristiano, aunque nosotros veamos que un cristiano en un momento dado se equivoca en su vida, no podríamos decir, oye, este está negando con su vida a Cristo, no sé qué, tampoco, ¿no? Estamos hablando de un caso especial, pero hay que estar atentos. Bien, así que la fe es clave en la vida cristiana, la fe es clave en la vida cristiana. O sea, ahí empieza, ¿no? La vida cristiana empieza por una vida de fe. La vida cristiana empieza por un acto de fe. Lo vamos a ver cuando hablemos de Abraham y Rahab. Sus vidas con Dios empezaron por un acto de fe, de confianza. Tanto Abraham como Rahab, lo vamos a ver. Alguien dijo, la fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Esa es la fe. No creer a pesar de las evidencias. Bueno, a pesar de que no hay muchas evidencias, yo creo. Esta persona dijo, es obedecer a pesar de las consecuencias. O sea, cuando yo me veo en una situación en la vida en que tengo que mentir o tengo que decir la verdad. Y decir la verdad me va a traer consecuencias negativas para mí, en mi vida. Y mentir me las evita. ¿Qué hago? Pues este autor dice, la fe no es creer a pesar de las evidencias, sino es obedecer a pesar de las consecuencias. Hebreos 11, el famoso pasaje, nos habla de hombres y mujeres de fe, pero el precio para ellos fue muy alto el precio. Cuando analizamos estas vidas de fe en el capítulo 11, decimos, por la fe, pero cuando vamos a los textos, a sus vidas, jolín, no fue fácil para ellos, fue muy difícil. Y, por ejemplo, cuando vayamos a Abraham, una persona que se consideró amigo de Dios. Y tú puedes decir, bueno, es que Abraham era un árbol de buenos frutos, ¿no? ¿Siempre? No. También alguna manzana podrida le salió. Pero la Biblia dice, era un amigo de Dios. ¿Por qué? Porque luchaba por obedecer a Dios, no luchaba por dar frutos que dignos para el Señor, ¿no? Así que en este pasaje lo que veremos es que se trata de la relación entre las obras y la fe, la relación entre las obras y la fe. Mirad, incluso las obras es una buena manera, y eso lo vamos a ver, de demostrarnos incluso a nosotros mismos de que tenemos fe. El hecho de que tú y yo estemos luchando por dar buenos frutos, eso ya es una evidencia de que hay fe en nuestro corazón. Si no lucháramos, ya no habría ninguna evidencia.
Pero si luchamos por dar frutos buenos para el Señor, ya eso es una evidencia. Juan Calvino, pues que fue, lo usé, el título de esta noche lo usé de esta frase de Juan Calvino, él dijo, es la fe sola la que salva, pero la fe que salva no está sola. Buena frase, ¿no? Juan Calvino era una rata de biblioteca, ¿no? Como se dice, pero incluso él hablaba de que había que dar frutos, ¿no? Bien, este ha sido un pasaje muy problemático y que provocó muchas discusiones en la Reforma. Es el pasaje que hizo que Lutero rechazara a Santiago. Lutero, en sus comienzos, dijo que esta era una epístola de paja. Esto no vale para nada, para quemarlo vale. ¿Por qué? Pues porque él llegaba y se encontraba con que Santiago decía, por ejemplo, decía, no fue justificado por las obras Abraham o Rahab también, o cuando dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Entonces, claro, él, un monje católico, cuando viene, pues lee esto y dice, esto no es posible, esto contradice lo que la palabra de Dios dice. Pensemos que fueron los inicios de Lutero. Lutero era una persona muy estudiosa, pero Lutero había estudiado Derecho en la universidad, en Alemania, y luego estudió en un seminario. Pero Lutero, hasta después de convertirse, pensaba que el Nuevo Testamento tenía 4 o 5 libros solo. En vez de 27 pensaba que tenía 4 o 5. Pero Lutero ya cuando empezó, siendo ya un cristiano y con el Espíritu Santo y tal, empezó a estudiar la Biblia en serio y a tener un estudio sistemático y bien, ya al final Lutero matizó. Y ya al final Lutero dijo un montón de cosas distintas a las que había dicho de Santiago. O sea que cuando escuchéis por ahí que Lutero se oponía al libro de Santiago, es verdad, pero al comienzo, no siempre. Este libro, o sea, Santiago también se ha usado para demostrar de alguna forma, o se debatía, que Santiago y Pablo no estaban de acuerdo con lo que decían. Eso ha habido mucho debate también, de que Santiago, al hablar de la fe, no estaba de acuerdo con lo que Pablo dice de la fe, o viceversa, ¿no? Pero vamos a ver algunas cosas para aclarar esto. Primero, el punto de vista de Santiago está por todo el Nuevo Testamento, O sea, si hablamos de una fe que tiene que dar fruto, esto está por todo el Nuevo Testamento, no solo Santiago lo dice. Juan el Bautista, por ejemplo, ¿qué dijo? Dijo que dad frutos, dice arrepentíos y dad frutos dignos de arrepentimiento. O sea, Juan el Bautista predicaba que tenía que la gente venir y arrepentirse y dar frutos, Juan el Bautista. Jesús también lo dijo, ¿no? Que así alumbre vuestras buenas obras para que vean a vuestro Padre y lo glorifiquen, más o menos. Pablo, por ejemplo, enseña en el Nuevo Testamento también una parte importante, las obras como una parte importante de la vida cristiana. Porque incluso Pablo lo lleva un paso más allá que Santiago. Y Pablo llega a decir que nosotros tenemos que comparecer, ahí está el texto, ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hagamos, obras, sea bueno o sea malo. Como vemos, está por todo el Nuevo Testamento, ¿no? Y demostrar la conversión es enseñanza del Nuevo Testamento. O sea, es enseñanza, ¿no? Y esto siempre lo hemos dicho en la Iglesia cristiana, ¿no? Siempre, o sea, lo que se espera de cualquier persona que conoce al Señor es que haya un cambio en su vida. ¿Qué pasa? Unos tardan más en cambiar, otros tardan menos, unos cambian más, unos cambian menos, otros logran vencer situaciones en su vida, otros no. En fin, yo no estoy ni justificando ni nada por el estilo, ¿no? Me estoy diciendo la realidad y esto ocurre, ¿no? O sea, lo que dijimos el otro día, ¿no? Hay una persona se convierte y tiene algo en su vida que está haciendo antes de convertirse y se convierte y al mes siguiente lo deja. Y hay gente pues que no es capaz de dejarlo. Yo qué sé, por poner un detalle muy básico, digamos, ¿no? 2 personas se convierten, fuman, ¿no?
digamos, ¿no? Se convierte. Y una entiende delante del Señor que tiene que dejar de fumar, y ya está, y lo deja y punto, ya no fuma en su vida. Y otro, pues no, pues a lo mejor no lo deja, y ahora lo deja, y ahora vuelve, y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto, y está así luchando un montón de tiempo. Esto pasa, ¿no? O sea, esto pasa, por eso digo que demostrar la conversión es una enseñanza del Nuevo Testamento, pero hay que ser también, pensar que la vida cristiana es un maratón también, ¿no? Y hay que, como decía el otro, tenerme paciencia, ¿no? ¿Se entiende lo que digo, lo que estoy diciendo? ¿Vale? No estoy justificando, pero tampoco condenando, o sea, estoy en un término medio que es lo que creo que debemos estar, ¿no? Todos, ¿vale? Segundo, Pablo pone el énfasis en la gracia y en la ley, perdón, en la gracia y en la fe. Gracia y fe es el énfasis de Pablo. Santiago lo pone en la acción y las obras. De hecho, por ejemplo, el comentario de Carballosa de Santiago se titula así, una fe en acción, una fe en acción. Así que el enfoque es distinto. La semana que viene intentaremos ver, porque el enfoque es distinto incluso con la justificación. Cuando nosotros hablamos de justificación, ¿qué decimos? Es el acto por el cual Dios, a través de Cristo, nos declara justos ante Él, ¿no? A través de su sacrificio. Pues Pablo habla de la justificación en un momento y en un tiempo concreto, y Santiago habla de la justificación en otro momento concreto de la vida. Cuando Pablo y Santiago hablan de la justificación, no están hablando del mismo momento, en el tiempo, lo vamos a ver. Pero Santiago no ataca a Pablo, no. Santiago lo que ataca tal vez es una perversión de lo que él decía. Bueno, de hecho, Santiago escribe antes que Pablo, ¿no? O sea, no es que Santiago esté atacando una salvación por gracia y por la fe, sino lo que Santiago tal vez está atacando es, o está alertando a tener cuidado de que eso no sea una perversión de la doctrina. Porque vamos a ver también cómo Pablo, en cuanto a la gracia y la fe, Pablo también lo aclara muy bien, lo vamos a ver, ¿eh? O sea, Pablo decía, por ejemplo, en Hechos, ¿no? Cuando aquel le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquel carcelero. Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Pero hay dos maneras de creer. Primero, hay la manera intelectual, que no tiene un efecto en mí. Y hay una manera de creer bíblico que hay una transformación. De hecho, Santiago nos va a decir, si es por creer, los demonios también creen. Ahora, ¿qué creencia tienen los demonios? La intelectual. O sea, creen, pero no tiene un efecto en ellos. No se arrepienten, no quieren honrar a Dios, ni nada que se le parezca. Un creer bíblico que es, sí, creo en el Señor, pero hay una transformación. Que como acabamos de decir, es una lucha, ¿no?, por dar frutos, transformación, ¿no? Bien. Metamorfosis. Metamorfosis, con donde un gusano repugnante, asqueroso, ¿se vuelve qué? Una mariposa. ¿Eh? Sí. Bueno, a ver, no todos llegan a ser mariposa. Algunos nos quedamos en el camino. Pero bueno, ahí estamos. Un día sí, ya seremos mariposas. Suena eso raro, ¿no? Pero bueno, ya está. Santiago se opone a creer en Dios sin dejarle que tenga influencia en nuestras vidas. Eso es lo que Santiago está diciendo, ¿no? Vale, yo creo en Dios, pero Él tiene influencia en mi vida, Dios tiene influencia en mi vida, ¿no? Eso es lo que siempre tenemos que preguntarnos, ¿no? Bueno, sí, he conocido al Señor y he cambiado. Otra pregunta que debemos de hacernos, ¿no? He conocido al Señor y he cambiado. ¿Pero qué has cambiado? O sea, he conocido yo y he cambiado. He conocido al Señor y he cambiado. Bien. ¿Qué cosas he cambiado yo? Las que no me interesaban y las que sí me interesaban las he dejado y las sigo dejando. ¿Es así? Tampoco. Tampoco. No hablo de no tener fallos. No estoy hablando de no tener fallos. Pero tampoco de ser uno aquí y otro fuera. Eso tampoco, ¿no? O sea, ser aquí
muy buenos, muy no sé qué, pues tampoco, ¿no? O sea, lo dijimos el otro día, ¿no? ¿Dónde se ve, no? Mi vida, ¿dónde se ve? Pues en la calle, en el trabajo, cuando estoy en casa, cuando estoy solo, en la universidad, con mis vecinos, en el barrio, ahí es donde se ve, ¿no? Es donde se ve realmente la fe, ¿no? En mi vocabulario aquí fuera, no aquí, todo esto, ¿no? Bien, a eso me refiero. No tener fallos, no hablo de no tener fallos, pero tampoco el otro extremo, ¿no? No seamos como el péndulo, ¿no? No nos vayamos o a uno o a otro lado. Santiago nos va a decir que hasta los demonios creen, como hemos dicho, ¿no? Pero no tiene influencia en ellos. O sea, si nos da tiempo vamos a ver que la teología de los demonios es buenísima. Si nos da tiempo vamos a ver cómo en algunos pasajes en los evangelios las declaraciones doctrinales que ellos hacen son bestiales. O sea, no lo dice nadie en los evangelios, cosas que dicen ellos de Jesús. Dicen cosas de Jesús impresionantes. O sea, tienen una buena teología, digamos, ¿no? Una buena doctrina, pero no tiene influencia en ellos. Pero no tiene influencia ninguna, cero. Cero. ¿No? Cero. A ver, tengamos cuidado también siempre en interpretar estos pasajes, ¿no? Porque no saquemos de ahí que, bueno, pues como yo creo en Dios y a veces no tiemblo ante Dios, pues soy un demonio, ¿no? Tampoco, vamos a intentar ser un poco equilibrados, intentar ser un poquito razonables. Para Pablo, creer en Jesucristo quería decir llevar esa fe a cada porción de la vida y vivir de acuerdo a ella, ¿no? Eso es lo que Pablo decía, ¿no? Bien. Santiago condena la profesión sin la práctica. Lo condena. Pero como veis también él en este pasaje, donde va a matizar todas estas cosas, ¿cómo empieza el versículo 14? Hermanos míos. No dice primos, ni sobrinos. No, dice hermanos míos. O sea, Pablo es consciente de las personas que les escribe son cristianos, son hijos de Dios. Pero él ha detectado que puede haber una anomalía y entonces se lo dice. ¿Me explico con esto? ¿Sí? Tercero, Pablo empieza por el principio e insiste que nadie puede ganar el favor de Dios, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Pero lo vamos a explicar más. O sea, Pablo, cuando habla de la fe, empieza por el momento en el que tú tienes el contacto con Dios, ¿no? En el momento de tu conversión. Y él insiste de que ahí nadie puede ganar el favor de Dios. O sea, Pablo dice, cuando tú te acercas a Dios para conocerle, las obras no valen. Solo es la fe. ¿Me explico? O sea, las obras no valen. Da igual cómo tú seas, el dinero que tengas, si has hecho muchas cosas bien o muchas cosas mal. Da igual. Da igual. Por ejemplo, pues no nos imaginamos al ladrón, a uno de los ladrones de la cruz, subiendo al cielo, ¿no? Y preguntándole, San Pedro, pues preguntándole, pues cuántas obras buenas ha hecho. ¿No? Pues ¿qué iba a decir el ladrón? Pues ninguna. He sido un desgraciado toda mi vida. He hecho mal siempre, nunca he hecho nada bueno. Pues Jesús le dice un rato antes, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese fue el primer contacto de ese ladrón con Jesús. Y ahí no valen las obras, sino la fe. Ahora, pensemos en ese ladrón. Imaginémonos que él hace esa oración y dice, Padre, o sea, Señor, acuérdate de mí cuando vayas en tu reino. Y Jesús le dice, tú estarás conmigo en el paraíso. Y ahora, de repente viene el general de Roma y dice, mira, que los perdono, los indulto. Ahora que está de moda, sobre todo en España, los indultos. Dice, los indulto. Y se baja y lo bajan de la cruz y al final ese ladrón no muere. Ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahí sí tenía que, a partir de ahí, que vivir como lo que era a partir de ahora. ¿Entendéis? ¿Por qué no pudo hacer obras? Porque no tuvo tiempo. Pero si se llega a bajar de la cruz, lo que tenía que hacer era lo que cualquiera de nosotros hacemos, intentar agradar a Dios en nuestra vida. Vale.
Santiago empieza después, o sea, el que ya ha hecho su profesión de fe y ahora tiene que vivirla. ¿Entendéis las dos cosas? O sea, Pablo empieza por el principio, cuando tú te acercas a Dios en primer lugar. Entonces ahí te dice, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahora, Santiago ya lo ve en el otro momento, en el tiempo, en el que tú y yo y todos, ¿no? En el que nosotros ya hemos conocido al Señor, ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, y entonces Santiago ahora nos va a decir, ahora hay que vivir la fe. ¿Entendéis los dos momentos? Esto es muy importante para entender las diferencias de Pablo y Santiago. Santiago les está escribiendo a cristianos y animándoles a practicar su fe en cada una de las áreas en que lo necesita. O sea, vemos que cuando vemos la carta, y lo vamos a ver, vemos que como en cualquier congregación, en cualquier iglesia, pues había situaciones. Y unas personas tenían problemas con unas cosas, otras personas tenían problemas con otras. Ahora vamos a ver en el capítulo 3 que aparece un problema con la lengua, con la crítica. Capítulo 3 también había personas que no eran sabios ante ciertas cosas. Capítulo 4 habla de que había gente que tenía amistad con el mundo, o sea, había determinadas cosas. Entonces Santiago lo que está haciendo es escribiéndole a ellos, animándoles a practicar, a que su fe sea genuina, ¿no? A que avancen en su vida. Bien, así que una de las diferencias entre Pablo y Santiago. Pablo empieza, lo vuelvo a repetir para que nos quede bien, ¿no? Empieza en el perdón de Dios inmerecido. Ahí es donde empieza Pablo cuando habla de la fe. Santiago empieza en el que ya es cristiano y hay que demostrarlo. Esas diferencias. Es decir, no somos salvos por hacer buenas obras, sino somos salvos para hacer buenas obras. Esa es la diferencia. Pablo nos dice, ¿por qué nos dice que somos salvos? ¿Por qué Santiago nos dice que somos salvos por buenas obras? En un sentido, porque él está hablando después de ser cristianos ya, mientras que Pablo está hablando que no somos salvos por las buenas obras. ¿Por qué? Porque está hablando del principio. Lutero decía también, tenía una frase Lutero y decía, la fe salva sin obras. Eso lo escribió después él. La fe salva sin obras, pero la fe que salva siempre va seguida de obras. ¿Veis cómo ya Lutero cambió? Lutero ya entendió las cosas y entonces él decía, sí, es verdad que la fe salva sin las obras, por supuesto, pero esa fe que nos salva siempre tiene que ir acompañada de obras. Como nos preguntamos hace poco, ¿no? ¿Qué relevancia tiene la obediencia y la santidad para personas que supuestamente tienen el cielo más que asegurado? Es una cosa que tenemos que plantearnos, ¿no? ¿Qué relevancia tiene para nosotros vivir en obediencia y en santidad a Dios si total ya tenemos el cielo asegurado? Ese es un problema que podemos tener todos, ¿no? Bueno, pues como ya pues tampoco importa mucho, ¿no? Pues Santiago nos va a decir que sí importa. Que sí importa. ¿Por qué Santiago hace este énfasis tan particular? ¿Por qué Santiago hace este énfasis tan particular? Bien, aquí una cosa de su entorno. Él escribe a judíos. Los primeros cristianos que reciben la carta a Santiago, en su inmensa mayoría eran judíos, que abrazaron el cristianismo. Bien. Pues ellos creían, por ejemplo, fijaros, que la limosna tenía una importancia suprema. Así creían ellos, que la limosna tenía una importancia suprema. Ben Sirá, que fue un escritor judío, decía, la limosna es la única defensa de una persona cuando Dios la juzgara. O sea que si un día Dios te iba a juzgar, si tú estabas practicando limosna, eso como que, tarjeta de visita, ¿no? Dios me va a juzgar por algo. No, mira, yo es que estoy dando limosna. Y seguía diciendo él, todos los que practiquen la limosna verán el rostro de Dios. Bien, vamos a ver ahora por qué ellos decían esto. Hay un contraste aquí. Cuando los líderes de la iglesia, fijaros hasta qué extremo, cuando los líderes de la iglesia en Jerusalén envían a Pablo a los gentiles a predicar, le pusieron solo una condición. No sé si la recordáis, Pablo la menciona en Gálatas. Nos dijeron que solamente que no nos olvidáramos de los pobres.
lo cual solícitamente hicimos. O sea, los propios líderes de la iglesia de Jerusalén, cuando envían a Pablo a predicar a los gentiles, le dicen, bueno, vete, predica a los gentiles el evangelio y tal, pero no te olvides de los pobres. ¿Por qué? Porque ellos tenían este concepto de la importancia que tenía la limosna, o sea, la obra social, digamos, ¿no?, en medio de las personas. Esta era una de las grandes señales, creían ellos, de la piedad judía. Una de las grandes señales de la piedad judía era la limosna, ayudar a las personas. Por eso Santiago, lo vamos a ver, usa el ejemplo, si alguien ve a alguien que está en necesidad y le dice, vete, no sé qué, pues ¿qué fe tiene? ¿Por qué? Pues porque para ellos era muy importante eso, ver a una persona que tiene necesidad, ayudarle. ¿Me explico? Esta era la idea, pero ahora, ellos, la iglesia en el primer siglo, bien, o sea, son cristianos, son judíos muchos, pero el mundo conocido en el que se desarrolló el Nuevo Testamento y las iglesias era el mundo grecorromano, la cultura grecorromana, la cultura griega sobre todo. Y ellos tenían otra idea. Y la iglesia también, las personas que se convertían, venían con esta idea también. Bien, ¿qué era la influencia griega que decían? Bueno, era todo lo contrario. El Virgilio, que era un poeta romano, decía, un hombre perfectamente feliz no tiene piedad de los pobres ni compasión de los afligidos, porque tales emociones desequilibrarían su serenidad. O sea, los griegos decían, no, lo importante es que tú pienses, conozcas, reflexiones, entres en contacto con yo que sé qué, y estas cosas de preocuparte de los demás, pues te va a desequilibrar. Era lo que se conocía como los estoicos. Bien, los estoicos vivían con la contemplación y la serenidad, mientras que los judíos involucrarse activamente con los demás. Así que la Iglesia del Nuevo Testamento que tenemos, cuando las personas conocen al Señor y se empiezan a fundar las iglesias, tienen estas dos influencias, ¿no? Tienen la influencia judía por un lado y tienen la influencia grecorromana por otro, ¿no? Y ahí por eso ellos tuvieron que hilar, o sea, vemos, no es el tema, pero vemos en varias cartas del Nuevo Testamento donde los que escriben las cartas tienen que pulir un montón de cosas acerca de esto, al gnosticismo, tantas cosas, ¿no? El judaísmo, lo que penetraba en las iglesias, de manera que en las iglesias del Nuevo Testamento se estaba enseñando, por ejemplo, creo que de una manera a lo mejor natural incluso se estaba enseñando que, bueno, que sí, que las personas podían conocer a Cristo, pero también tenían que ser judíos. Y hubo una controversia en la iglesia. Y los líderes de Jerusalén tuvieron que hacer un concilio, debatirlo, tener una resolución para todo el mundo, para que todo el mundo supiera que esto no era así. O sea que todas estas influencias las había, ¿no?, a la hora de interpretar la Biblia, ¿no? Pero no las había solo en el primer siglo, ¿no? Hoy también las hay. Hoy nosotros como cristianos, a la hora de vivir, a la hora de leer la palabra, a la hora de vivirla, también tenemos influencias. Seamos conscientes o no, pero también tenemos influencias. Y esas influencias muchas veces nos hacen distorsionar ciertas cosas de la palabra. De eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Bien, así que estas dos influencias, pero en tercer lugar Santiago, al plantear esto, es profundamente correcto, ¿no? Porque él dice, no una u otra, sino las dos. O sea, lo que Santiago va a decir es, no es cuestión de que el conocimiento sea malo, ni que las obras sean malas, o sea, que la fe o el conocimiento sea malo y las obras buenas, ni al revés, ni hay que escoger una, son las dos. Las dos. O sea, si vamos en la filosofía estoica, que era estudiar y conocer y tal, bien. Pero también la filosofía judía de preocuparse por las personas en necesidad, también. O sea, eso es lo que está diciendo Santiago, ¿no? No hay que escoger una u otra, las dos hay que tenerlas. Así que una fe genuina debe estar bien equilibrada. Al final es el equilibrio, lo bueno, ¿no? Ni a un lado ni a otro. El efecto péndulo, no. A un lado ni a otro, no, sino un equilibrio, ¿no?
Debe haber pensamiento, pero también acción, claro, por supuesto, ¿no? Es más, por ejemplo, mi conocimiento de la santidad debe llevarme a ¿qué? A ser santo, ¿no? Mi conocimiento de la santidad, o sea, si yo estudio la palabra y estudio la palabra y lo que aprendo ahí es que Dios es santo y pide de mi santidad, pues el siguiente paso debe ser pues ver en mi vida qué cosa necesito ajustar y entonces practicar la santidad. Es decir, las obras son el resultado de conocer la palabra de Dios. Las obras lo que serían es el resultado de conocer la palabra de Dios. Yo veo algo que la palabra de Dios dice y entonces tengo que vivirlo, cumplirlo, hacerlo. La fe equilibrada debe llevar también, pues, ¿qué? Oración y esfuerzo. La fe equilibrada debe llevar oración y esfuerzo. La fe equilibrada debe tener fe y obras, ¿no? Es natural, o sea, ¿cómo lo explico? No tenemos que pensar solamente en las obras como algo concreto que tenemos que hacer, como algo excepcional que tenemos que hacer, como algo distinto que tenemos que hacer. Me parece que el Nuevo Testamento tampoco va por ahí, ¿no? Ni Santiago. Sino Santiago simplemente por donde va es, bueno, si nosotros decimos que conocemos a Dios, que hemos conocido al Señor, por lo normal es que el resultado de eso tenga una vida distinta en nosotros, diariamente, ¿no? Diariamente. Y ahí lo que dijimos antes, pues el hecho de dar fruto para el Señor pues, es una lucha diaria, es una lucha. Y muchas veces no lo conseguimos, y bueno, pues si no lo conseguimos hay que luchar otra vez, y si nos equivocamos hay que pedir perdón y levantarse, en fin. No os voy a decir de eso porque ya sabéis, creo que ya no tengo que explicaros nada de eso, ¿no? Es nuestra experiencia diaria, ¿no? La fe en Dios acompañada de obediencia a Dios. Fe en Dios acompañada de obediencia a Dios. Bien, Santiago está hablando a cristianos y su argumento tiene que ver con la inutilidad de vivir por fe sin obras y la utilidad de vivir por fe con obras. Y él usa una ilustración de la vida real y usa una figura de lenguaje que es esa que ahí veis, una epanodiplosis. No es una enfermedad, es una figura de lenguaje. Vamos a leerlo aquí. Dice Santiago, os lo voy a intentar mostrar, dice Santiago 2:14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Ahí está la primera parte de esta figura del lenguaje, esta palabra, ¿de qué aprovechará? Piensa en esto como la parte de arriba de un bocadillo, ¿no? ¿Vale? Y ahora dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué vuelve a decir? ¿De qué aprovechará? La parte de abajo del bocadillo. O sea, una epanodiplosis es cuando tú usas una figura de lenguaje donde empiezas de una forma y terminas igual. Y todo lo que hay dentro es un ejemplo para hacerte ver esa cosa. O sea que lo que Santiago está tratando de decir aquí es ¿qué provecho tiene esto? ¿Qué utilidad o inutilidad tiene esto? O sea, ¿se entiende? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Bueno. Consiste en repetir el fin de una cláusula o frase con el mismo término con el que se empieza. Y Santiago empieza con ¿de qué aprovechará? Y termina con ¿de qué aprovechará? Así que tampoco es tan difícil pensar que si empieza diciendo ¿de qué aprovechará? Y termina diciendo la misma pregunta ¿de qué aprovechará? Lo que hay en el medio, ¿de qué va? Va de eso, ¿no? ¿Es más fácil así de entender? Es como un círculo
que encierra la idea que el escritor tiene en mente y hacia donde quiere enfocar la atención del lector. O sea, Santiago, a donde quiere enfocar la atención de nosotros cuando lo leemos es ¿qué provecho tiene esto? ¿Es útil o es inútil esto? ¿Qué provecho, qué beneficio tiene que hagamos esto, ¿no? Que nos hagamos esa pregunta, es la idea. ¿Aprovechará? ¿Qué beneficio? O sea, hay traducciones que traducen de que aprovechará, otras traducen qué beneficio tiene, otras de qué sirve y otras qué ventaja ofrece. Todas son posibles, todas son posibles. La respuesta es, pues, Carmen Pili acertó, para nada, o sea, para nada, ¿no? Más, el ejemplo, aparte del ejemplo, lo vamos a ver que es interesante, ¿no? Porque cuando dice, tú ves una persona que tiene necesidad y lo único que le dices es vete y que Dios te bendiga, ¿no? Es más, la forma gramatical del griego, lo vamos a ver, da la idea de que el que le dice a esa persona vete sabiendo que tiene una necesidad, no es que no pueda ayudarle, sino que tiene posibilidad de ayudarle, él. Y le dice, vete, ¿no? Que el Señor te bendiga. O sea, si yo le digo, si yo no tengo posibilidad de ayudar a una persona y a esa persona sé que tiene una necesidad y le digo, pues que el Señor te bendiga y tal, pues bueno, pues puede ser válido. Pues si no tengo, no tengo, ¿no? Pero la idea aquí en el pasaje es alguien que sí tiene, pero no, ¿de qué aprovecha? Pues de nada, para nada eso. Bien. Cuando el Nuevo Testamento y Jesús también habla de obras, no se refiere al hecho de ser perfectos y sin defectos. No. Aquí está usando un ejemplo simplemente. Por eso lo digo yo, por el contexto también que había y porque a lo mejor puede ser que esto fuera lo que ocurría. Recordar que explicamos que la sociedad entonces se dividía esclavos, libres, pobres, ricos, que había este problema de la pobreza, de la hambre, de las necesidades y todo eso, ¿no? Y posiblemente este era un problema que había. Sí, o sea, no es tanto, cuando habla de las obras el Nuevo Testamento, no se refiere tanto al hecho de ser perfecto, sin defectos, sino a ciertas obras inmorales que no deben verse en la vida de un cristiano. Eso es lo que el Nuevo Testamento afirma siempre, ¿no? Cuando habla de la vida del cristiano, de vivir, ¿no? Si lo buscáis por todo el Nuevo Testamento, en la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad, siempre son obras que tienen que ver con el aspecto moral, con no hacer cosas inmorales y con hacer cosas moralmente correctas. No tanto en que no tengamos defectos como personas, claro que las tenemos, pero una obra inmoral que yo hago no es cuestión de que yo tenga un defecto, es cuestión de que yo, o sea, si pensamos como cristiano, ¿no? Es cuestión de que es una desobediencia, no es tanto un defecto. En esta línea Santiago va a señalar en el capítulo 4, por ejemplo, que, pues en ese capítulo 4 va a decir que la amistad con el mundo, les va a decir. Y Santiago lo trata de una forma fuerte, Santiago dice que eso es un adulterio espiritual, un adulterio espiritual. Le llama así a la amistad con el mundo. Y bueno, eso lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Santiago, en su epístola, va mencionando una serie de pruebas para evaluar nuestra fe. O sea, lo que Santiago está haciendo es, por medio de, como dijimos, ¿no? Al estilo de Jesús en el Sermón del Monte, de Proverbios también, va hablando temas poco a poco, donde va sacando cosas que yo como cristiano puedo comprobar en mi vida y ver si en esas cosas estoy bien. Y si estoy bien, estupendo, y seguir así, si no, pues corregir y dar buenos frutos, lo que explicamos antes. Todas las pruebas se basan en hacer un irrevocable compromiso de abandonar el pecado, obedecer y servir al Señor. Es lo que Santiago vez tras vez está sugiriendo. Termino con esto. Ser cristianos no nos cuesta, pero vivir como tales, sí. Claro, a todos nos cuesta. ¿Quién dijo que iba a ser fácil esto? ¿No? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién es mejor que quién? ¿No? Cada uno tenemos nuestra lucha, cada uno estamos delante del Señor y cada uno tenemos que dar cuenta, ¿no? O sea, ser cristiano claro que es fácil, a nadie nos costó,
el día que nos convertimos, que el día más feliz de nuestra vida, ¿verdad? No sé si el tuyo, pues supongo que sí. Fue el día más feliz de mi vida, el día, con perdón del día de mi boda, pues fue cuando conocí al Señor, ¿no? Fue el día más feliz. Pero a partir de ahí, pues ya no fue tan fácil. A partir de ahí ya hubo que seguir corrigiendo cosas. Y el otro día estábamos hablando, ¿no? Que cuando uno va corrigiendo cosas y a lo mejor cuando te conviertes joven o lo que sea, pues, o no tan joven, pues uno va corrigiendo cosas y dices, bueno, ya cuando yo logre vencer esto, pues ya voy a estar bien, ¿no? Y viene otra cosa. Y ahora, bueno, pues ahora ya cuando logre vencer esto, ya yo voy a estar tranquilo y más. Y, o sea, sabemos que por experiencia no es así. Que la lucha continuará, como dicen las to be continue. Esto continuará. La serie continuará hasta que nos vayamos con el Señor, hasta que nos vayamos. Y a veces daremos más fruto, a veces menos fruto, a veces daremos buen fruto, a veces un fruto de no tanta calidad, a veces daremos 100 por 1, a veces 1 por 1, pero hay que seguir. La idea es seguir. No podemos ir hacia atrás, no podemos andar para atrás. Hay que andar siempre para adelante, aunque sea muy despacito. Hay que seguir, hay que caminar. No ser conformistas tampoco, pero entender que esto es una carrera de fondo. No es un sprint, ¿no? Es una carrera de fondo. Y una carrera de fondo hay que dosificar también las fuerzas. Y en una carrera de fondo, por ejemplo, en un maratón, que son 42 kilómetros, 195 metros, en un maratón hay una parte del maratón que le llaman el muro, que es en el kilómetro 35. Y casi el 100% de los que abandonan una maratón abandonan el kilómetro 35. Le llaman el muro, porque es cuando tu cuerpo ya dice, se acabó. Da igual el ritmo que vayas, tu cuerpo dice, se acabó, no puedo más. Pero solamente tienes que aguantar un minuto más. Aguantas un minuto más y ya llegaste a la meta, ¿no? Y por ejemplo, el libro de Hebreos habla, ¿no? de que nos es necesaria la perseverancia porque tenemos la meta por delante, ¿no? Dice el autor de Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Y hay que seguir avanzando, queridos, hay que seguir avanzando. Y hay que seguir luchando cada día, porque esto va a ser una lucha cada día, por dar frutos. Y que nuestra fe que tenemos en el Señor nos lleve cada día a obedecerle. Y cuando un día no seamos capaces de dar fruto, pues ya está, mañana es otra oportunidad para intentarlo y para dar fruto para el Señor. Bien, así que terminar aquí y la semana que viene seguimos con el tema. El ejemplo de Abraham y Rahab nos va a decir mucho también, porque son dos ejemplos muy prácticos y que ponen muy en valor lo que Santiago dice. Bien, ¿una pregunta o comentario?